Hechos capítulo 2, versículo 38. Versículo muy importante en el entendimiento de la verdad del Evangelio. Determinante. Es decir, que si usted como creyente en el Señor no sabe de este versículo y no ha oído de este versículo y no ha estudiado este versículo, se pierde mucho, pero mucho, para bien y para mal, ya se dará cuenta. Entonces dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Póngale cuidado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno de los versículos en internet más interpretados, más enseñados, más peleados, más discutidos, en fin, Hechos 2:38. Entonces dice acerca de este tema, yo quiero hacer un aporte de lo tanto que se predica y se enseña de este versículo. He llegado a la conclusión, en vez de ponerme por ahí a ponerle un título para confrontar, he soltado esto: un aporte a su interpretación. ¿A qué? A Hechos 2:38. Voy a hacer un aporte de lo tanto que se ha dicho. Quiero aportar un poquito. Vamos a ir allá. Bueno, algunas consideraciones. Recuerden que no hay un texto sin ¿qué? Sin contexto. O sea, cuando el apóstol Pedro está diciendo arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, eso tiene un contexto, tiene un entorno, tiene un grupo determinado de personas a las que Pedro se estaba dirigiendo, y eso es determinante. Yo no puedo arrancar Hechos 2:38 de su contexto, de todo lo que estaba pasando. ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuál es la intención con la que él está diciendo eso? Bueno, algunas consideraciones. Primero, Hechos 2:38 es uno de los textos que más se han interpretado sin tener en cuenta el contexto. O sea, si usted quiere entrar a YouTube o Internet y escribir Hechos 2:38, usted se dará cuenta la cantidad de gente, de pastores, de hermanos, de creyentes predicando este texto completamente arrancado, desmembrado de su contexto. Es que para la prueba un botón. Hechos 2:38, Hechos capítulo 2, versículo 38, es decir, que si hay un versículo que es el 38, quiere decir que hay ¿qué? 37, 36, hay 37 versículos antes de llegar al versículo 38, hay 37 versículos que están hablando de algo para llegar al ¿qué? Al 38. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo no puedo coger Hechos 2:38 y leerlo y predicarlo sin saber los 37 versículos de antes y los versículos que vienen después. Entonces la mayor parte de los que tienen Hechos 2:38 como un Dios, porque esto es un Dios para algunos, lo interpretan fuera totalmente de contexto. Segundo, recordar que el contexto es ¿qué? Autoridad. El contexto. A veces hay ciertas discusiones que se dan en el trabajo, en la casa, lo que sea, y se entienden mal porque se entienden fuera de contexto. Uno tiene que decirle a veces a la otra persona: oye, lo que tú estás diciendo está fuera de contexto. Usted me está llamando la atención
fuera de contexto. Primero entérese qué es lo que ha pasado para que usted luego me llame la atención. Entonces, antes de usted llegar a la casa a regañar, entérese de qué, del contexto. Si usted encontró la leche derramada en la cocina, antes de regañar, pregunte qué ha pasado. Antes de cualquier cosa, entérese de qué, del contexto, porque el contexto es autoridad. Bien. Segundo, el gran contexto, acuérdese que hay un contexto que es contexto inmediato, luego hay un gran contexto, es como decir un cuadro grande donde usted está viendo todo el panorama, pues ese panorama grande se encuentra desde el versículo 1 del capítulo 2 en adelante y todo tiene que ver el día del Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo y entró en la casa donde habían 120 personas que eran los discípulos, los familiares y conocidos de los discípulos que conocían la verdad del evangelio, y dice la Biblia que todos los que estaban ahí tuvieron una experiencia tremenda y fue tanto el estruendo que toda Jerusalén se enteró. Toda Jerusalén se enteró. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que imaginarnos Hechos 2:38, que hubo un gran estruendo. Pero resulta que el día que hubo ese gran estruendo era un día de fiesta del pueblo de Israel llamado el día del Pentecostés. No voy a explicar qué es ese día, pero eso tiene que ver con el cultivo y con todo, 50 días después de un día de reposo, en fin. Pero ese día del Pentecostés hubo una manifestación tremenda, una teofanía, una manifestación real del Dios Todopoderoso, como lo que ocurrió en el Sinaí. Entonces, allí en Jerusalén, a la fiesta del Pentecostés, habían llegado todos los judíos de todas partes del mundo de ese entonces conocido, porque todos los judíos en la diáspora estaban en diferentes países de lo que hoy sería toda Europa, de lo que sería África, de lo que sería todo lo que es esta parte que se conoce como Occidente, estaban en diáspora dispersos, y todos esos judíos llegaban a Jerusalén para esa fiesta del Pentecostés. Pero resulta que muchos de ellos, por no decir casi todos, donde vivían, donde residían en las diferentes partes del mundo, hablaban el idioma del que se hablaba en su tierra, en su región, donde ellos vivían. Y entonces cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los 120 que estaban allí, todos empezaron a hablar en los idiomas de toda la gente que había venido fuera, y todos se preguntaron, ¿no son estos galileos? Porque los galileos eran los más ignorantes, los iletrados. Pues el Espíritu de Dios los llenó y empezaron a hablar en los idiomas que en ese entonces se hablaban. En ese entonces no había alemán, francés, inglés, nada de esos idiomas, ni el español. Pero habían otros idiomas, y en todos los idiomas empezaron a decir los que habían venido de fuera, no son estos galileos. ¿Y cómo es que están hablando el idioma de nuestras tierras, de donde venimos? ¿Qué es esto? Entonces hubo una declaración, una manifestación real del Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo. Ese es el gran contexto de todo de lo que estaba pasando. Entonces, este versículo de Hechos 2:38 no es una fórmula evangélica de salvación, ni es un rito. Este versículo lo han convertido en un rito porque dice, arrepentíos. Número 1, usted se tiene que arrepentir. Número 2, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Número 3, y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? Sí, bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Usted quiere ser bautizado en el nombre de Jesucristo?
para que sus pecados son perdonados, entonces tiene que arrepentirse. Primero arrepentirse, segundo bautizarse, pero no es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, es bautizarse en el nombre de Jesús. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados no son perdonados, y si usted no tiene sus pecados perdonados, usted se condena. Así es como han ido por muchos años interpretando y entendiendo Hechos 2:38 y lo han convertido en una fórmula mágica evangélica. Algunos grupos religiosos. Bien, sigo introduciendo. Este versículo, Hechos 2:38, no es el todo acerca de la doctrina ni de la salvación, ni del bautismo, ni del Espíritu Santo, ni del arrepentimiento, ni del perdón de pecados. Ese versículo no es el todo, es una parte del todo. Entonces, entender esto es muy importante. Hechos 2:38 no es un versículo para tirar a la basura. Ese Hechos 2:38 es una parte del gran rompecabezas o del puzzle, es una pieza que encaja perfectamente dentro de todo el mensaje que el Señor quiere compartir. Bien, seguimos. Algunos dicen que este es el bautismo verdadero. Oh, hermano, si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, el Cristo, usted no ha quedado bien bautizado. Vamos a ver hasta dónde eso tiene sentido. Y obviamente el bautismo, según algunos, salva. Solamente hacer la gran y enorme diferencia. No confunda ser bautizado como parte de su salvación a ser bautizado en el nombre. O sea, hay gente que cree que porque se bautiza ya es salva. No, hay que bautizarse en el nombre. Pero hay gente que se bautiza en el nombre, pero no ha hecho lo primero, que es ¿qué? Arrepentirse. Arrepentíos y bautícense. Y la gente no entiende que Juan, el que bautizaba en agua, enseñó precisamente eso, que la gente se venía a bautizar en agua confesando sus pecados, arrepintiéndose. Entonces el arrepentimiento es muy importante para que el bautismo tenga sentido, si no tiene sentido. Entonces hay gente que se centra solo en bautizarse en agua y si dicen el nombre de Jesucristo, yo ya, no, espérate un momento, que eso es mucho más, digamos, desmenuzado para poderlo entender. Seguimos. Este versículo de Hechos 2:38 lo traducen o lo interpretan así, como escribo: todo el que emocionalmente se entristece debe ser sumergido en agua por un guía espiritual pronunciando las palabras mágicas: te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y una vez que el rito se lleva a cabo, entonces inmediatamente queda la persona santificada para ser llena del Espíritu Santo. Eso es como la gente interpreta Hechos 2:38. Primero, el arrepentimiento es un estado emocional en el que usted se compunge, se entristece, se adolece, se conduele, se entristece por algo mal hecho. Entonces, cuando usted emocionalmente se entristece, una vez que, según ellos, ese es el arrepentimiento, debe ser sumergido en agua, pero no usted y cualquier persona, no, debe ser sumergido en agua por un guía espiritual. Pero ese guía espiritual tiene obligatoriamente que decir las palabras mágicas: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Si no dice te bautizo en el nombre de Jesucristo mientras está sumergido en agua, sino que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted no es bautizado correctamente y por ende sus pecados no son perdonados y por ende usted no se salva. O sea, fíjese que este versículo lo han entendido e interpretado así. Entonces, una vez que se dicen las palabras mágicas, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, una vez que el rito se lleva a cabo, entonces inmediatamente la persona queda santificada o limpia para recibir el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo. Esa es la manera como mucha gente está entendiendo este versículo. Hermanos, si el apóstol
Pedro dijo arrepentíos, uno tiene que entender en el original qué es arrepentirse. Y usted se dará cuenta que el arrepentimiento tiene que ver con una convicción, con la mente, metanoia, con un entendimiento consciente de qué es lo que ha pasado. Ya lo vamos a ver. Todas estas cositas las vamos a ver. Bien, primero empecemos. ¿Quiénes vosotros en el texto? Porque Hechos 2:38 dice que Pedro les dijo, arrepentíos. Esa terminación arrepentidos es ¿quién? ¿Nosotros? ¿Tú? ¿Él o vosotros? ¿Arrepentidos quiénes? Vosotros. Y sed bautizados. ¿Quién? ¿Él? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Ellos? No, vosotros. Todo el término dice en Hechos 2:38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis vosotros perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que todo el versículo tiene que ver con ¿quién? Con yo, tú, él, nosotros. ¿Quiénes? Vosotros. Es que el versículo lo repite, así que el asunto hay que empezar por entender quién es quién. Vosotros. No hay que confundir el vosotros con el qué, con el nosotros. Hermano, el que no entienda esto ya hay que hacerle entender con plastilina. Vosotros. Este versículo es ¿para quién? ¿Para quién? Para vosotros, no para nosotros. Esto no tiene que ver con quién, con nosotros, sino con quién, con vosotros. Porque Pedro no se está dirigiendo a nosotros, sino a un vosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, entonces ya desde ya, dígase usted a usted mismo, Hechos 2:38 no tiene que ver conmigo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con vosotros, con ellos. Bien, seguimos. Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Acuérdense que estamos identificando ese vosotros. Ese vosotros tiene que ver con ¿quiénes? Con varones hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos hermanos, literalmente dentro de la nación y todo, de los judíos? Ninguno de los que estamos aquí. Seguimos, estamos identificando el vosotros, no se me pierdan. ¿Qué dice Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de ¿qué? De Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro se está dirigiendo a vosotros y ese vosotros son varones hermanos y esos varones hermanos son toda la casa de Israel que habían crucificado. Vosotros son los que habéis crucificado, crucificasteis. Oh, eso debió ser tremendo. Cuando el Espíritu de Dios llenó al apóstol Pedro y a todos los que estaban, Pedro se levantó delante de todos los judíos que estaban presentes, de toda la casa de Israel que estaba presente, porque si hay alguien en el mundo con una fe radical, fanática, no sé qué palabra usar para darles a entender que los judíos son asunto serio con el tema de la fe, con sus creencias. ¿Por qué? Porque fueron capaces de matar, de crucificar, fueron capaces de crucificar a Jesús. Entonces, Pedro está diciendo, ciertísimamente sepa pues toda la casa de Israel.
Ese es el vosotros, seguimos. Estamos identificando vosotros. Hechos 2:14, me estoy devolviendo en los versículos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son esos vosotros? ¿Los varones qué? Judíos. ¿Quiénes son? Toda la casa de Israel. ¿Saben, hermanos, que hay una deuda seria que tienen el pueblo de Israel, a los que tantos pastores y predicadores promueven Jerusalén, y el pueblo tienen una deuda tremenda con Dios, porque ellos crucificaron, rechazaron, mataron, lapidaron, escupieron, partieron en 1000 pedazos a su hijo. Es un asunto serio que no se ha resuelto hasta el día de hoy. Ese pueblo judío no ha reconocido hasta el día de hoy que Jesús, al que ellos crucificaron, es el Señor, Dios todopoderoso. Bien, vamos a seguir. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Así que ese vosotros es ¿quiénes? La casa de Israel. Ese vosotros ¿quiénes son? Los judíos. ¿Quiénes son? Todos. Algunos que presumen, no, es que yo pertenezco a la tribu de no sé qué. Usted no sabe la deuda que tiene el pueblo de Israel con el Señor. Hechos 2:38 es un texto que solo aplica a toda la casa de Israel. Ya lo he demostrado. Y le puedo mostrar más versículos. Bien, seguimos. Yo espero que me esté haciendo entender. Vale, cuidado que esto se pone interesante. Hechos 2:38 no debe ser interpretado por separado de Hechos 2:39. Ahí encontramos una conjunción causal que lo impide. Si yo interpreto Hechos 2:38 solo, soy ignorante de todo el rigor hermenéutico y de toda una disciplina seria de interpretación de la Escritura. O sea, nosotros no podemos sacar Hechos 2:38 y hacer de Hechos 2:38 una fórmula mágica de salvación. No, porque ese versículo no es el todo, ese versículo es una parte del todo, que es diferente. Entonces, la conjunción causal que vamos a encontrar en Hechos 2:39 impide que Hechos 2:38 quede solo. Tiene que estar, si usted va a trabajar Hechos 2:38, tiene que trabajarlo con Hechos 2:39, obligatoriamente, que es contexto inmediato. ¿Qué dice Hechos 2:39? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál es la conjunción causal? El por qué. Es la que amarra versículo 38, versículo 39. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Entonces ahí tenemos que entender que el mensaje de Hechos 2:38 no tiene como propósito hablar de perdón de pecados, ni de salvación, ni del nombre de Jesús, ni de historias. Tiene como propósito hablar de la promesa. ¿Qué es la promesa? El Espíritu Santo de Dios que descendió. Vamos a entrar en esa parte. A eso se le llama la promesa. Es más importante la promesa que todas las tonterías que muchos dicen de Hechos 2:38. Hechos 2:38 está dicho para entender Hechos 2:39, porque es un porqué, una explicación. Entonces, cuando usted da una explicación de algo, es porque usted está amarrando lo que aconteció antes con lo que va a decir después.
y para poder entender lo que va a decir después, obligatoriamente se tiene que saber lo de antes, y eso se amarra mediante una conjunción causal, que es la conjunción o la palabra indicadora de ¿por qué? Porque tal cosa, porque tal otra. Entonces, esa es la razón por la que Pedro está diciendo: arrepiéntanse, bautícense, perdón de pecados y reciban el Espíritu. Todo eso para hablar de ¿qué? De la promesa. ¿Por qué va a hablar de la promesa? Porque el estruendo que se dio el día de Pentecostés y todos quedaron atónitos, necesitaba una explicación, y algunos dijeron: estos están ebrios, están borrachos, balbuceando y hablando tonterías. Entonces todos los judíos que estaban ahí: esta gente está borracha. Y entonces, ¿qué pasa? En función de eso es que empieza Pedro a dar una explicación. ¿Cuál es la explicación? Lo que ha pasado: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. En esto se centra el antes y después. Es decir, desde Hechos 2 hasta el día de hoy está vigente esto de derramar el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. ¿Qué dice Hechos 2:16 y 17? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Entonces, otra vez, arrepentirse, bautizarse, perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, es para vosotros, dice el apóstol Pedro, es para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes? La casa de Israel. Para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, para vosotros. Y luego dice, como lo tengo aquí ya graficado: para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí entran ¿quiénes? ¿Quiénes entran ahí? Nosotros. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los israelitas que están lejos, y para cuanto vuestro Dios llamare, que es la promesa del Espíritu Santo. Ahí ya nos metieron a nosotros todos. En cualquier lugar donde Dios llame a alguno acerca del arrepentimiento y de todo lo que tiene que ver con el bautismo y todo lo que tiene que ver con el perdón de pecados, y todo esto es previo a esa promesa del Espíritu Santo. O sea que lo que dijo Pedro tiene sentido para nosotros, no en función de que nosotros matamos al autor de la vida, no en el sentido de que nosotros crucificamos al Señor, pero por causa de nuestros delitos y pecados y por causa de nuestra condenación o de nuestro comportamiento pecaminoso, necesitamos arrepentimiento. Necesitamos dar testimonio de ese arrepentimiento mediante el bautismo, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Es un proceso interesante. Entonces, ¿qué es lo medular de todo esto que estamos diciendo? La promesa. Vamos a ir a esto de la promesa. Jesús anuncia la promesa del Padre en Lucas 24:49. Dice: he aquí, dice el Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Quiénes son vosotros ahí? Los discípulos. El Señor le estaba diciendo a vosotros: la promesa del Padre les llenará de poder. No se muevan de Jerusalén, porque todos eran ¿qué? Galileos, y Galilea queda al norte de Palestina.
Y ellos estaban ¿en dónde? En Jerusalén, que es Judea, que es la capital de la religión judía en el día del Pentecostés y el día que mataron al Señor. Posterior a eso, la resurrección, Jesús dice, no se vayan de aquí hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. La promesa de mi Padre, Hechos 1, 4 al 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí es donde quiero hacer el énfasis del bautismo en agua al bautismo en el Espíritu Santo. Hubo un bautismo que es el que estableció Juan, que era bautizarse en agua. Después ese bautismo se toma como una especie de rito de transición en la iglesia primitiva. Todos eran bautizados en agua porque Juan bautizó en agua. Pero ustedes se van a dar cuenta después que el bautismo en agua no es la prioridad, sino el bautismo ¿en qué? En el Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Usted puede ser bautizado en agua, pero si no es bautizado en el Espíritu Santo, aquí no estamos hablando de nada. Aquí estamos hablando solo de una ceremonia, un ritual improductivo. Yo encuentro mucha gente bautizada. ¿Usted se hizo bautizar? Sí, a mí me bautizaron. ¿Y qué? Aquí el bautismo que cuenta es el de la promesa, es del Espíritu Santo, porque ese es el que nos da poder. No irse a mojarse o a que lo sumerjan en agua, sino que usted empiece a entender que es el bautismo en el Espíritu Santo, que eso es un tema que algún día lo tocaremos. Yo termino diciendo lo de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo se lo dice el Señor a sus discípulos. ¿Ustedes qué creen? Que para enfrentar el poder de la religión que había en ese entonces, y para enfrentar el poder del Imperio Romano, y para enfrentar todos los poderes diabólicos que habían, se necesitaba un poder mayor? Lo repito otra vez, si es que los discípulos eran pescadores, los discípulos eran gente común y silvestre, sencilla, ¿de dónde ellos iban a tener el respaldo del Imperio Romano, la protección del Imperio Romano? Si ellos mismos fueron desechados por la religión judaizante. Al mismo Jesús los judíos lo rechazaron. Así que a los apóstoles también lo rechazaron. ¿De dónde ellos iban a tener un ejército? Vale, cuidado, un ejército para vencer al Imperio Romano, para vencer el poder de la religión judaizante, para enfrentar los poderes diabólicos de brujería, hechicería y todo lo que había hasta el día de hoy. ¿De dónde uno puede sacar fuerzas para enfrentar los poderes que hay afuera? Tiene que haber un poder ¿qué? Mayor. ¿Y es el poder de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que le va pasando poco a poco a la gente que no entiende realmente la verdad del Evangelio, que se va viniendo abajo en cuanto a la fe, porque no llegan a entender esto de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la gente entiende, y los predicadores y pastores y mucha gente ha enseñado, que ser lleno del Espíritu Santo es ser invadido por una emoción intensa en su ser, en un culto, en un concierto, o cuando viene un predicador, porque usted supuestamente tiene que ser tocado por Dios.
Eso no es poder. Eso es puro sensacionalismo barato que nos han enseñado a nosotros. Ya con el correr del tiempo seguiré insistiendo que el ser lleno del Espíritu Santo es precisamente lo que vivieron los discípulos. No solamente que enfrentaron a esos poderes que habían, sino que escribieron lo que escribieron, plasmaron lo que plasmaron, dejaron por escrito el libro de Apocalipsis, todas las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, el Nuevo Testamento. Todo está lleno de una sabiduría del Espíritu de Dios a través o por medio de cada uno de ellos, que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron capaces de morir como murieron, de sufrir como sufrieron. Nosotros hoy día que medio nos duele una uña y pegamos 3 gritos: Señor, si tú me amaras no me hubiera partido yo la uña. Pero esta gente estaban siendo quemados en la hoguera y estaban glorificando a Dios. Estaban muriendo bajo las garras de los leones y de las fieras en los circos romanos, en los coliseos romanos, y morían con garra, con tenacidad, con fuerza, con ahínco, con fortaleza. Yo les digo, hermanos, verdaderamente un hombre de Dios, una mujer de Dios que conoce la verdad del Evangelio, cuando está muriendo, muere en victoria. Está soltando por su boca palabra de victoria. Que no nos dejamos rendir por la presión que viene de afuera. Y cuando eso sucede es porque no tenemos nada dentro. De ahí la importancia de venir al conocimiento de la verdad del Evangelio. ¿Por qué a nosotros el mundo nos vence? Porque no tenemos nada dentro. ¿Por qué terminamos haciendo tonterías? Porque no tenemos nada dentro. Ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia emocional. Pastor, y entonces, no, lo emocional viene cuando usted entiende revelación. Es decir, que la palabra del Espíritu de Dios dada a los discípulos y escrita debe ser entendida por mi mente de manera consciente, y a partir de ahí es que el Espíritu de Dios empieza dentro de mí a generar palabra de poder y de autoridad saliendo por tu boca y sucediendo cosas. Por eso se habla mucho de declarar, de sentenciar, de confesar. Y yo confieso y yo declaro. Es que algunos se han ido al extremo, pero en realidad hay poder. Cuando la palabra de Dios es entendida y procesada en mi espíritu, el Espíritu de Dios, como siempre he dicho, que nuestras necesidades y nuestros problemas son el escenario apropiado para que el Dios que me habita se manifieste a través de mi vida. Entonces vamos a entender estas verdades que están escritas en la Biblia en virtud de lo que usted mismo, donde trabaja, donde estudia, donde vive, ve que las cosas se están dando, que se está quebrando lo que hay a tu alrededor, y no tú quebrado por lo que hay a tu alrededor, que tú estás venciendo pero no siendo vencido, que usted está estableciendo en poder y en autoridad donde está. Que si no es así, entonces algo está pasando dentro de nosotros que no anda bien. El Espíritu Santo de Dios, la promesa. Vamos a dejarlo ahí.